buscar ser glorificado. El deseo del corazón de Dios es que nosotros nos rindamos delante de Él de una manera total, no de una manera parcial, sino de una manera total. Y cuando nosotros empezamos a ver esto, creo que tenemos que empezar a entender aquello que Dios ha destinado para que, hermano, nosotros entendamos lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Y al ver esto, yo quisiera que juntos abriéramos nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo número 4, y vamos a ver cómo Jesús, en medio de que le dice a una mujer que ella no va a tener sed jamás, lo que empieza a hacer es empezar a poner el precedente para, y lo voy a decir así, para erradicar el racismo. Y usted va a ver cómo este contexto de lo que vamos a hablar tiene que ver con que el Señor dejó una enseñanza tremenda respecto a cómo tratar con conflictos que incluso se están dando en este tiempo. Así que quizás yo le cambiaría el nombre al tema y le vamos a poner por nombre las aguas del racismo. Juan capítulo 4, me dice amén cuando lo tenga, o haga algo ahí, o si no yo se lo leo acá. Pero Juan capítulo 4 dice la Biblia así: Jesús, oiga qué tremendo, Jesús se enteró de que los fariseos sabían que Él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan. Verso 2. Aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Oiga qué tremendo es esto. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía y sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Mire qué tremendo. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Verso 10. Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, le contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua de vida. Verso 11. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿Dónde, pues, vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso tú eres superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Verso 13. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Mire qué tremendo este diálogo. Hoy lo vamos a ver bajo otra perspectiva. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Verso 15. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Mire qué tremendo este pasaje. Vamos a analizar esta historia de Juan. Y vamos a ver cómo el encuentro de Jesús con esta mujer samaritana revela una verdad trágica acerca de nosotros, pero revela a la vez una verdad maravillosa acerca de Jesús. Y es que, mi amado hermano, hay cosas que nosotros tenemos que entender. Y es que la verdad maravillosa que revela sobre Jesús nos da esperanza
en medio de lo trágico que puede ser nuestro corazón. Porque nuestro corazón, si usted se da cuenta, mire el verso 15. Jesús le está hablando a ella de algo que es eterno y ella viene y le contesta: Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed. O sea, ella está pensando otra vez en lo material. Ni siga viniendo aquí a sacarla. Mire qué impresionante es esto. Ahora, usted se va a preguntar qué tiene que ver esto con el racismo. Yo estaba hoy orando y el Señor me empezó a hablar y mi corazón se quebrantó. Ya va a ver usted. Lo que nos toca a nosotros es no estropear la maravillosa obra que Jesús ha hecho por nosotros. Y tenemos que entender claramente cuál es nuestra condición delante de Dios. Porque la Biblia nos habla acerca de que hay cosas trágicas en nosotros, para que nosotros empecemos a entender la grandeza de la gracia y la grandeza de la salvación que hay en Cristo Jesús. Ahora, tenemos que hablar, porque nuestro mensaje debe ser cristocéntrico, tenemos que hablar acerca de la maravillosa obra de Jesús en nuestras vidas. Y lo primero que te quiero decir es que Jesús es alguien que está lleno de propósitos. Él tiene propósitos superiores a los que nosotros podamos imaginar. Hay tres cosas que si usted está tomando nota, anote: tres cosas importantes en Juan capítulo 4, verso 1 al 14. Y esto es: 1, Él es una persona llena de propósito en la gracia. Número 2, Él es alguien que establece relaciones interpersonales llenas de gracia. Y número 3, Él es superior a la gracia. Y estoy repitiendo 3 veces la misma palabra gracia de una manera intencional, porque yo tengo que entender lo que dice Juan 1, 14 y 16, cuando la Biblia dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego sigue diciendo: pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Es decir, que Él a nosotros nos ha llenado de gracia. Y cuando Él establece una relación con nosotros, lo primero que hace es llenarnos de gracia. Gracia. Esa es la gracia de Dios. Amén. Él es superior a toda la gracia porque la gracia está en Él. La gracia se derramó sobre Él, por eso es que Él es superior a ella. Mire qué impresionante es esto. Yo tengo que entenderlo. La gloria del unigénito de Dios experimenta la gracia. Ahora, para poder entender todo el contexto de lo que estaba pasando en el capítulo 4 de Juan, tengo que entender lo que habla en el capítulo 3 y por qué hay una transición. Cuando usted lee Juan 3:34 y 35, dice la Biblia así: porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. O sea, Dios había enviado a Jesús. Jesús estaba hablando las mismas palabras de Dios. Y viene Dios y según lo que dice Juan 3:34, dice que Dios le dio espíritu sin medida. Así como nos lo da a nosotros, dice la Biblia: hay alguien falto de sabiduría, pídala a Dios, quien la dará sobreabundantemente. Entonces el Padre ama al Hijo. Y el Padre le entregó al Hijo todas las cosas en sus manos. Así que Jesús es el gobernante enviado por Dios, amado por Dios, que habla las palabras de Dios, que está impregnado del Espíritu de Dios, que tiene autoridad sobre todas las cosas. Eso dice Juan 3:34.
Y en el capítulo 4 empieza a hablar acerca de que Jesús tiene que dejar Judea y se tiene que ir hacia el norte de Galilea. Y dice que lo hace a través de Samaria. Pero cuando usted analiza el texto, y yo quisiera que me ponga mucha atención en este mensaje, porque nos enseña cómo debemos nosotros tratar. Porque, amado hermano, ya basta de que nosotros nos neguemos a hacer luz en medio de la oscuridad. Ya basta de que nosotros tratemos de relacionarnos solo con los que dicen amén, gloria a Dios, aleluya. Tenemos que empezar a entender que Dios nos llama a establecer relaciones interpersonales llenas de gracia. Es decir, en aquellas en las cuales nosotros no juzguemos al pecador, sino lo guiemos a ser restaurado en el amor de Dios. Gracias, ¿por qué? Entonces yo debo entender esto. Cuando yo empiezo a ver la Biblia, de los versículos 1 al 4 del capítulo 4, empiezan a hablar de que Jesús supo que los fariseos habían oído de él. Así dice, habían oído lo que él hacía, que él bautizaba más discípulos que Juan, aunque la Biblia aclara que no era Jesús quien bautizaba, sino los discípulos. Y dice que salió de Judea y que él tenía que pasar por Samaria. Entonces Jesús dejó Judea. Jesús sabía que los fariseos sabían algo. Sabían que Jesús tenía más seguidores que Juan el Bautista. Ahora la pregunta es, ¿qué hizo que Jesús se fuera? ¿Qué hizo que Jesús saliera de ahí? ¿Qué provocó esto? ¿Será que Jesús huía? Es imposible que él estuviera huyendo, porque cuando usted lee Juan 3:35 dice que el Padre le ha entregado todas las cosas en su mano. O sea, Jesús no se guiaba por las cuestiones humanas como nosotros nos dejamos llevar. Nadie podía tocar a Jesús sin el permiso de Dios mismo, porque dice la Biblia en Juan 10:18, nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. O sea, esto es algo que nosotros tenemos que entender. A menos que Dios quiera que algo te toque, te van a tocar. ¿Está conmigo aquí? Entonces, cuando yo leo Juan 3:35, eso quiere decir que Jesús no estaba huyendo de los fariseos, sino que Jesús está moviéndose de un lugar porque hay un propósito divino en su vida. Porque había algo que él tenía que hacer. Ahora, yo, Eric, puedo pensar que había 4 propósitos por los cuales él se fue de ahí. Y si quiere los anota y me los carga ya a mi cuenta. El primero podía ser un asunto de tiempo. El primero podía ser que los fariseos empezaran a incitar a un problema para liberarse de Jesús, y Jesús sabía que su hora no había llegado, porque Juan 7:30 dice, procuraban pues prenderle, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Ahora, mire qué impresionante es esto. Hermano, bueno, no le puede decir a alguien que tiene ahí a la par, o tal vez sí. O escríbalo ahí y dígamelo a mí. Diga, nadie sabe si ya llegó la hora. Lo que es cierto es que nada va a suceder en tu vida que Dios no permita. Qué impresionante es esto, hermano. Porque esa misma gracia que estaba en Jesús está en nosotros. Jesús conocía la hora de su muerte y sabía cómo vendría. Jesús sabía, y los fariseos no estaban a cargo de ella, sino que el que estaba a cargo de lo que le iba a suceder era Jesús mismo, porque era hasta el momento en el que él decidiera entregarse. Es así como tu vida se va a mover cuando tú llevas una vida guiado por el Espíritu. O sea, tenés que quitarte esos temores. No podés vivir bajo temor en este tiempo.
Tenemos que empezar a vivir con la convicción plena de que Dios tiene el control, no lo ha perdido. Nadie sabe. Segundo, entonces primero, quizás no era su tiempo. Segundo, quizás porque los fariseos pudieron haber usado su popularidad para desacreditar a Juan. Porque mire qué impresionante. Dice que cuando Jesús se enteró de lo que los fariseos sabían, él decidió irse. Muy contrario a lo que nosotros hacemos. Nosotros cuando quizás hacemos algo, queremos que todos sepan lo que hicimos. Hermano, calladito. Por eso no tiene mayor gloria el que hace alarde de lo que da. Porque a veces caemos como aquellos que llegaban a dejar al templo sus tesoros, tocaban fanfarrias. Pero dice la Biblia que llegó una mujer anciana que dejó sus 2 blancas, dejó todo lo que tenía. No hizo ruido, no dijo nada, pero a esa vio Jesús. A ella la vio y dijo, miren, ella ha dado más que todos, porque dio de lo que tenía y no de lo que le sobraba. Ahora espérese, ya voy avanzando. Tiene tiempo, ¿ah? Si todavía tiene que ir a la tienda, a las 6 menos 10 lo dejo ir para que vaya corriendo. O sea, Jesús no quería que se hiciera alarde de lo que él andaba haciendo, hermano. ¿Para qué? ¿Para qué? Sigamos aquí mejor. Tercero, Jesús quizás vio que los fariseos habían desacreditado tanto a Juan como a Jesús. Entonces él dijo, mejor me voy. Y esta cuarta es la que más me gusta. Quizás Jesús tenía una cita que atender. Quizás Jesús tenía una cita que atender. Quizás lo que había empezado a suceder, porque cuando la Biblia dice, ahí en el verso 4 dice, Jesús tenía. Cuando usted ve en un mapa y ve el camino geográfico hacia donde él iba, había un camino más corto. Pero el verso 4 de Juan 4 dice, tenía que pasar por Samaria. Entonces, eso quiere decir que había otra manera de ir hacia Galilea. Por una ruta indirecta, hermano, que algunos judíos escogían porque pensaban que los samaritanos eran inmundos. No querían atravesarse con ellos. Por eso Juan dice, tenía que pasar por Samaria. Entonces aquí mi pregunta es, ¿será que él tenía una cita divina? Así como él tuvo una cita divina conmigo. ¿Será que él de repente a tu vida agenda citas divinas? Y nosotros, bueno, tú y yo, por ser tan cabezones, no lo entendemos y decidimos cambiar la agenda de Dios. Dios mío, hermano. Él tenía que pasar por Samaria. A mí se me hace que él estaba en un lugar y de repente, ¡pum! Como no sé si a usted le ha pasado, que de repente le entra una urgencia en el corazón de hacer algo. De repente a usted le entra una angustia ahí en su corazón y dice, no, es que hay algo que tengo que hacer y me tengo que mover. ¿Y qué me importa? Y ¿sabe qué es lo peor de todo? Que a veces no hacemos caso. Hoy no le voy a hablar de los 7 has tenido. No, de eso no. Yo tengo que entender algo. Había un propósito que estaba guiando a Jesús. Y Juan 3:35 dice que el Padre había entregado todas las cosas en manos de Jesús. Entonces yo puedo saber lo siguiente. Y esto está bueno para un tweet. Jesús nunca es controlado por las circunstancias, sino que Jesús siempre está a cargo de las circunstancias. Siempre. Él estaba siendo movido por un propósito. Y fuere cual fuera el propósito, ese propósito estaba lleno de gracia. Y es algo que yo tengo que entender.
Había gracia en que él decidiera moverse por lo que estaban diciendo los fariseos. Había gracia en que él quisiera moverse para que no desacreditaran a Juan. Había gracia en que él quisiera moverse porque aún no había llegado su hora. Había gracia en que él quisiera moverse porque tenía una cita divina. Siempre hay gracia en lo que él hace, porque mi Dios es un Dios de multipropósitos. Mi Dios es un Dios de millones de propósitos. Mi Dios es un Dios que quiere que yo entienda su agenda y que yo no trate de entender la mía. Uno de los gloriosos beneficios de tener a un Dios soberano, a un Salvador soberano, es que Él siempre tiene multipropósitos y sus propósitos siempre tienen gracia para los que confían y caminan a la luz de Él. Así que si tú estás caminando a la luz de Él, si tú estás caminando en su gracia, tenés que saber que hay un propósito en lo que te está sucediendo. Es para que ya dijimos que debemos que dejar de estar preguntando por qué. Porque al preguntar por qué nos estamos volviendo en jueces de Dios. Y no se vale. Oye esto. Dios nunca está haciendo solo una cosa en lo que hace con nosotros. Dios siempre está haciendo miles de cosas que no podremos ver nunca. Porque Él nunca tiene un solo propósito en lo que hace. Siempre tiene miles de propósitos. Él es infinitamente sabio. Y todo lo que hace se relaciona con todo lo demás que está haciendo. Está ahí todavía. Jesús le está diciendo, entendé por amor de Dios. Yo te quiero dar algo más allá. Entendé, por favor, lo que yo te estoy diciendo que quiero hacer. Pero entendelo. El propósito de que Jesús se haya movido y haya pasado por Samaria tenía que ver con un propósito lleno de gracia. Porque Jesús es una persona de relaciones interpersonales llenas de gracia. Ahora mire qué impresionante. Cuando usted analiza lo que le pasa a esa mujer en el pozo de Samaria, cuando usted analiza lo que Jesús está haciendo en esa mujer, cuando usted analiza y entiende, cuando vemos a Jesús en el relato más adelante, sabiendo cuántos esposos había tenido esa mujer en el verso 18, debemos entender de que nada estaba ocurriendo por accidente. Porque Jesús lo que estaba buscando no era condenar a la mujer, sino que Él se estaba acercando con la salvación para ella, sabiendo todo acerca de ella. Entonces cuando tú te empezás a enterar de cosas que otros han hecho, no es para que los juzguemos, es para que les acerquemos la salvación, es para que les acerquemos el arrepentimiento, es para que nos acerquemos a Él. Así como Aarón y Hur no empujaron a Moisés hacia la roca, sino que le acercaron la roca. No me voy a cansar de decir que la iglesia de Cristo no sabe tratar con el pecado. Jesús nos da el ejemplo de cómo tratar con el pecado. Jesús nos da el ejemplo de cómo buscar, siendo intencionales, siendo cristianos, que lo que tenemos que hacer es extender la gracia a otros y restaurar a otros con gracia, porque mi amado hermano, es por gracia. Ni usted ni yo hemos hecho algo para ganarnos la salvación. Nada. ¿Qué tenía que ver en todo el contexto cuando usted lee el texto de Juan capítulo 4? ¿Qué tenía que ver en el contexto que en el verso 23 se metiera la expresión: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren? O sea, Jesús estaba como estaba discerniendo. Ya ustedes saben qué es discernir. Estaba aquí, lo que está sucediendo es que el Padre está demandando la adoración de esta mujer. El Padre estaba demandando la adoración nuestra y por eso envió a su Hijo a la tierra, para que nosotros nos volviésemos a Él y entonces le diésemos adoración a Él.
Oh, hermano, todo lo que a ti te está pasando, sin lugar a dudas, está orquestado por Dios. Efesios 2:8. En efecto, ustedes han sido salvados gratuitamente mediante la fe. Y no es algo que provenga de ustedes, es un don de Dios. Ahora oiga, ¿usted cree que su vida se le ha salido de control a Dios? ¿Usted cree que lo que usted ha estado viviendo se le ha salido de control a Dios? No, Él lo está orquestando todo. Hasta los momentos ácidos están orquestados por Dios. Él les demanda. ¿Sabe cómo es esto? Esta mujer samaritana, yo le pondría la mujer pródiga, porque estaba en la misma condición del pródigo de Lucas 15. El padre andaba buscando su adoración. Por lo tanto, así como Jesús andaba buscando a los recolectores de impuestos, así como andaba buscando a los pecadores en Lucas capítulo 15, Él también tenía el propósito de pasar por Samaria, que era un lugar donde nadie pasaba porque consideraba a la gente inmunda. Eran racistas. Los judíos evitaban a los samaritanos. ¿Cómo lo sé? Porque el verso 9 dice: entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y dice, porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Había un propósito. ¿Ya te pusiste a pensar que hay un propósito en por qué te has cruzado a la gente que te has cruzado últimamente? Ay, hermano, es que yo si no, fíjese, yo si no. Entonces, yo si no, ¿qué? Si no veniste a hacer luz, hermano, entonces no sos hijo de la luz. Ya me enojé. La razón por la que consideraban esto así es porque los asirios capturaron a Samaria en el año 722 a.C. y deportaron a los israelitas importantes y llenaron la tierra con extranjeros. Y esos extranjeros se casaron con los israelitas sobrevivientes y se adhirieron a la forma antigua de la religión. Eso lo encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 17. Y entonces, después del exilio, los judíos que regresaron a su tierra vieron a los samaritanos no solo como hijos rebeldes, sino como híbridos, porque eran una mezcla. Y según ellos tenían una religión contaminada. Por eso es que ellos, los judíos, no se relacionaban con ellos. Y aquí viene lo que te quería hablar. De aquí nacen los problemas étnicos, raciales y religiosos que hacían que los judíos se sintieran más que los samaritanos y los veían con desdén. Porque eran racialmente impuros, eran religiosamente herejes y por eso los evitaban. ¿Sabe cómo era esto? Como antes en otros países, que la gente tenía un lavamanos para blancos, un lavamanos para negros. Era algo así como que ahí en Sicar lo que había era un letrero que decía samaritanos negros. Pozos solo para... mestizos. Gracias, David. No ando tan perdido, A veces me pierdo. Puro chucho en procesión, pero ahí vamos. Por eso dice el verso 8, del 6 al 8 dicen, y ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Dice literalmente sobre el pozo. Era como la hora sexta, o sea, era el mediodía. Y una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Ahora, miren lo que hace Jesús. Primero se va a Samaria. Segundo, envía a los discípulos a comprar comida que sin duda estaba tocada y preparada por samaritanos impuros, entre comillas.
para poder estar solo. Él se estaba asegurando de que no hubiera nadie, para que nadie empezara a criticar la acción que él estaba haciendo. Así es el amor de Dios sobre nosotros. Así justamente, así es el amor de Dios para nosotros. Así es. Él se encarga de tratar nuestras porquerías a solas. Porquerías, dijo. ¡Cara de susto! Porquerías a solas. Qué terrible es esto, hermano. Diferente a nosotros. Sí, cabal, estaba alrededor de Siquem. Miren qué impresionante es esto, hermano. Él quería tratar a solas con ella. Entonces primero se fue a Samaria. Segundo, manda a sus discípulos a comprar comida, entre comillas, contaminada. Uno le había dicho Jesús, en este tiempo, y aquí el entendido que entienda, en este tiempo le había dicho, mucha, va a comprarse unos chicharrones, mucha. Y se compran tortillas y aguacate. No, ahí se compran pan de pita, aguacate y chicharrones. Los mandó. Y tercero, se sentó en el pozo para hacer claramente visible e inevitable que la samaritana lo viera. Y cuarto, le pide de beber a una mujer que él sabía que era una samaritana inmunda, impura, hereje y desacreditada. Él no le pidió permiso para beber, sino le pidió permiso para beber de su cubeta, de donde ella llevaba el agua. Quiero que lo vea así. Por eso, si lo traemos al día de hoy, es como que Jesús se hubiera sentado frente a una fuente marcada para negros, viendo a una mujer negra llenando su botella de agua, y entonces para que todos lo vieran le dice, ¿me puedes dar de beber de tu botella de agua? Y ya se choqueó, ¿de mi botella de agua? Sí, de tu botella de agua. De esa quiero. ¡Hala, qué tremendo este hermano! Me está siguiendo en la enseñanza. Fíjese, hermano, que no le estoy entendiendo nada. Bueno, Padre, ábrenos el entendimiento. Entonces ella viene y le dice, verso 9, los judíos no tienen trato con samaritanos. Pero cuando usted lee las versiones más antiguas, dice, los judíos no usan las mismas cosas que los samaritanos. Entonces ella le dice, usted no podría estarme pidiendo que usemos la misma cubeta. Qué tremendo, hermano. Pero Jesús está buscando establecer una relación que a los ojos de la gente no era aceptable. Dios estaba persiguiendo a aquella mujer. Dios quería que esa mujer estuviera en el cielo. Él quería establecer una relación interpersonal por gracia, porque en Dios todo es intencional, no es algo que solo está sucediendo, es algo que había estado diseñado así, porque Juan 3:17 dice, porque Dios envió a su Hijo al mundo no para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por qué andamos nosotros juzgando, hermano? ¿Todavía me está siguiendo, no? Uy, como que no. Sí. Nosotros tenemos que entender esto. Jesús buscó estar solo con aquella mujer inmunda. Habló, no permaneció en silencio. A ese punto llega el amor de él. Habló con la samaritana
habló con una mujer, habló con una adúltera y le pide de beber. Pero lo único que había para beber era el envase de ella. Era lo único que había. Ahora yo te pregunto, ¿qué tenemos nosotros que no tengan los que no tienen al Señor, hermano? Porque nosotros, orgullosos, críticos, lujuriosos, avaros, mundanos, perezosos, porque, bueno, yo no, pero algunos son bien perezosos. Solo dormir son. Temerosos, tímidos. Esos somos nosotros, hermano. Todos hemos recibido gracia sobre gracia. Entonces, ¿por qué no extendemos la gracia? ¿Por qué no la damos a otros? ¿Por qué seguimos nosotros haciendo acepción de personas? ¿Por qué seguimos insistiendo en juzgar a la gente por su pasado? ¿Por qué cuando alguien falla le remarcamos a cada rato que falló? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos ser como Jesús con la mujer samaritana? Como Él, que solamente le preguntó acerca de su marido para que ella supiera que Él la conocía y que su Padre, el Padre de Jesús, o sea, Dios nuestro Padre, quería establecer una relación llena de gracia con ella. Ah, no, nosotros no. Uy, no, chis, me va a contaminar, hermano. No, ¿y por qué? Jesús, superior a la gracia. Jesús, con lo que hizo, derribó la división entre samaritanos y judíos. Derribó la pared con su propio comportamiento. Pero se da cuenta, Él no le hace énfasis en que con el que estaba viviendo no era su marido. Él empieza a decir, baja al verso 10 y dice, respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. O sea, le estaba diciendo, mujer, entendé que Dios abra tus ojos porque estás hablando con el Hijo de Dios que tiene en sí mismo el don de Dios y te lo ofrece en este momento. Te estoy ofreciendo agua viva. Ahora, yo te pregunto algo. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta hora hemos recibido el don de Dios? ¿Cuántos hemos bebido esa agua de vida? ¿Cuántos hemos establecido una relación con Él, con Jesús? ¿Cuántos? 2 nada más, 3. Aleluya. Abba. Al menos algunos. Ahora yo te pregunto, ¿qué tanto está brotando de ti esa agua de vida para darle a otros? ¿O tú solo te encargas de juzgar a los otros? No, hermano, es que todos están haciendo un montón de cosas. Y yo no me puedo mezclar con esa chusma. ¿Cómo así? Ay, hermano amado. Dios no te llamó a ti, Dios no me llamó a mí para que andemos juzgando a todo el mundo, sino para que les acerquemos el agua de vida que está llena de gracia. Por eso es que Jesús dejó ese ejemplo de cómo tratar con el racismo. Impresionante es esto, hermano. Ella le dice, Señor, tú no tenés con qué sacar agua. El pozo es hondo. ¿De dónde pues vas a obtener esa agua de vida? ¿De dónde? Todavía no entendía a esta mujer, hermano.
Estaba como Nicodemo, que Jesús le dijo, tengo un nuevo nacimiento para ti, un nacimiento de agua viva. Y Nicodemo le dice, ¿dónde hay una mujer con el vientre tan grande como para que yo me meta en ese vientre? No entendió. Yo creo que tampoco nosotros hemos entendido aquello de lo que somos portadores. Creo que tampoco hemos entendido que Él nos llamó a nosotros a formar parte del ejército de Dios que liberta a otros. ¿Sabes por qué? Porque solo le andamos machacando a la Mara sus errores. Solo le andamos restregando a la gente su pasado. En lugar de decirles, hay algo más de Dios para ti. Y él le dice, tú sos mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo. Y a mí se me hace que hasta se debe haber reído la samaritana, va así como los que se ríen así con, yo no puedo, así con de ladito. Y tú crees, así se me hace que le debe haber dicho, y tú que sos mayor que Jacob. Como la gente te dice a ti, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Te crees muy santito? ¿Qué? ¿Ya crees que tenés corona? Ya se me fue el tiempo, hermano. ¿Cuánto llevo? Ya se me fue el tiempo. Ahorita termino. Y viene él y le dice, Percy, ¿usted cree que Jesús es mayor que Jacob? Nadie cree que Jesús es mayor que Jacob. Yo sí lo creo. Porque Jesús es Dios, Jacob no era Dios. Entonces viene él y le dice, todo el que beba de esta agua no volverá a tener sed. Él dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le voy a dar no va a tener sed jamás. Va, aleluya. El agua que yo le daré se va a convertir en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. El verso 13 al 14. O sea, hay algo que hay que entender. En nosotros hay una fuente de agua de vida eterna. Nosotros debiésemos ser fuente de vida eterna. Por eso cuando tú empeces a dudar del don que Dios te ha dado, empezá a pensar que eso es una fuente de esa agua de Dios. Entonces viene Jesús y le estaba diciendo, sí señora, yo soy superior a Jacob, porque mi don es superior, y mi agua es superior, y mi pozo es superior, y mis hijos e hijas son superiores porque nunca mueren. Por eso en eso tú y yo sí somos superiores a los que no tienen a Jesús. Pero el detalle es que tú y yo estamos hartamente obligados a compartir esta agua que nosotros tenemos. Como le dije yo a alguien esta semana, te has pasado atorando tanto tiempo, ya es hora de que des. Allá se lo pude decir a esta persona porque le tengo confianza. Ahora a usted le voy a decir yo, has pasado tanto tiempo recibiendo el don de Dios que ya es hora de dar algo. Jesús le está diciendo, tú pensás que yo no soy mayor que Jacob. Por eso te estoy diciendo, si bebes de esta agua vas a volver a tener sed. Pero si bebes de lo que yo te quiero dar, jamás vas a tener sed. Porque yo voy a hacer tu todo, porque yo te voy a saciar, porque yo te voy a llenar, porque yo te voy a dar todo lo que necesitas. ¡Ja! Hay 5 características del agua que ofrece Jesús. Y esas 5 cosas están para nosotros también. Característica número 1 es el don de Dios.
Eso lo dice el versículo 10a. Número 2, 10b, es agua viva. Número 3, no te va a dar sed jamás. Siempre va a estar disponible para satisfacerte cuando tu alma esté sedienta. El problema es que cuando nuestra alma está sedienta no bebemos de esa agua, sino bebemos de los placeres de esta tierra. Por eso es que nos separamos de Él. Así es, mi amado hermano. Número 4, se vuelve un pozo dentro de mí. Y no vas a tener sed nunca, no porque un sorbo sea suficiente, sino porque un sorbo verdadero produce un pozo para una eternidad de sorbos. Entonces dentro de ti está lo que te satisface, dentro de ti está lo que Dios te quiere dar, dentro de ti está lo que Dios ha preparado, dentro de ti está lo que va a provocar que tú seas diferente, dentro de ti. O sea, estos problemas de racismo, desde ahí los ve usted, desde la samaritana y Jesús. Por eso Jesús tenía que romper. Número 5, es la fuente de vida eterna. Por eso Jesús le dice, ¿sabes por qué sí soy superior? Porque mi superioridad es tu salvación. Por eso sí, doña samaritana, soy superior a Jacob. Pero ¿sabe qué? No se lo dijo lleno de arrogancia, se lo dijo lleno de gracia. Porque lo que quería era salvar a aquella mujer. Él estaba diciendo, señora samaritana, mi superioridad es su salvación. Usted necesita disminuir y yo debo crecer. Yo tengo lo que usted necesita. Usted tiene sed, yo tengo lo que usted necesita. Amados, nosotros debiésemos ser una fuente de agua para otros necesitados en este tiempo. Nosotros que creemos en Jesús, no debiésemos estar presos del temor y del miedo en este tiempo de pandemia. Ay, es que no sé, y si me da la COVID, pues puede hacer que te dé la COVID, pero Él va a tener proceso, Él va a tener propósito, Él va a tener algo. Pero no te puedes dejar gobernar por el temor, porque hay quienes, claro, sé prudente, pero entiende esto. Hay un propósito sobrenatural de Dios. No seamos como la samaritana. La mujer le dice, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni tenga que venir aquí al pozo a sacarla otra vez. Le estaba diciendo, ¿sabes qué? Me encantaría esa agua porque la cubeta que yo tengo es muy pesada. Igual que Nicodemo, así estaba ella. Ahora yo te digo algo. Jesús nunca se va a rendir. Así que yo debo entender que Dios quiere ser mi todo en todo. Amados, hay tantas cosas que nosotros no entendemos. Hay tantas cosas que nosotros no comprendemos. Y hay tantas cosas que nosotros no sabemos. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que hay tantas cosas que necesitamos entender. Yo tengo que entender aquello a lo que Dios me está llamando a mí. ¿Estaré siendo yo una fuente de agua o no? Tenemos que entender. Debemos ser testimonio.
Antes esto, porque hay algo que dijo Gwen ahí, que todo debe ser para traer libertad, no para atar a la gente. Si la cosa es a los que están atados, desatarlos, hombre. O sea, si Dios hubiera querido no hacernos, no provocar que nosotros hiciéramos algo, cuando resucitó a Lázaro, Jesús pudo haber hecho de una vez que se cayeran las vendas. No cuando Jesús resucitó, salió sin vendas, pues. Pero Él les dijo a los discípulos, desátenlo. Desátenlo. Hay que desatar. Hay que desatar a la gente, hermano. Ya no hay que tenerla atada. Ahora, esto es una gran responsabilidad. Porque yo tengo que entender que con esa estrategia, Satanás se volvió el Dios con D minúscula de este siglo. 2 Corintios 4:3. Vino a ser el Dios de este siglo, es decir, el de este sistema. Entonces, Satanás, que Jehová lo reprenda, quiere venir a sentarse como Dios y quiere que tú le rindas pleitesía. Porque lo otro, su segunda estrategia, es sentarse en el trono de Dios. Ahora te voy a hacer una pregunta. En tu vida, ¿en dónde está el trono de Dios? ¿Dónde está el trono de Dios? En el corazón. Entonces Él se quiere sentar en tu corazón. ¿Ya lo viste? Quiere que tu corazón se llene de ira, odio. Qué impresionante es esto. Un rewind, decís tú.